Bienvenidos. Un cordial saludo le brinda el grupo número 3. Nosotros vamos a presentar Fábula Salvaje. Es una novela del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923. La novela de César Vallejo que nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana, el deseo, la culpa y la represión moral. Esta obra escrita con una intensidad lírica y filosófica nos confronta con los rincones más oscuros del alma, donde lo salvaje no habita en los animales, sino en los impulsos, contradicciones y dilemas éticos del ser humano, acompañándonos en este recorrido por una narrativa provocadora que desmantela las máscaras sociales y nos revela la complejidad de lo humano desde una mirada crítica y poética. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañera. Mi nombre es Paola Nicole Cruzado Pérez y para seguir dándoles un poco más en contexto sobre esta información tenemos que tener en cuenta que César Vallejo fue un poeta que tenía unas poesías que nos daban a sentir mucho, nos hacían expresar sentimientos que él quería hacer llegar a nosotros como seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que en 1923 publicó una novela que respira lo más profundo de sus versos. En ella, él a través de un lenguaje simbólico y lleno de belleza explora la lucha interna entre el instinto y la razón, en nosotros como seres humanos, y que a menudo chocan silenciosamente dentro de nosotros, llegándonos a hacer actuar. Hoy, casi un siglo después, la pregunta sigue viva. ¿La sociedad sigue reprimiendo nuestros deseos naturales y nuestras emociones más auténticas? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque tenemos que tener en cuenta que hoy a menudo nosotros como personas no tratamos de ser auténticos, sino que tratamos de encajar. Nosotros hoy en día callamos impulsos, suavizamos dolores y escondemos lo que realmente sentimos, como mencioné antes, con la intención de encajar. ¿Y dónde está nuestra esencia? ¿Dónde está nuestra razón de ser auténticos? Pero también en medio del ruido moderno surge una búsqueda por la verdad interior, que cada vez más personas intentamos reconciliarse con esa parte libre, salvaje y humana que Vallejo entendió tan bien y nos transmite mediante lo que escribe, y quizás mirar hacia nuestras raíces, hacia los paisajes del monte del Mantaro o la sierra peruana. Recordemos que somos naturaleza, que la emoción y el instinto no son enemigos, sino caminos para comprendernos mejor. Gracias. Bueno, para comprender mejor el significado de Fábula Salvaje nos propusimos no solo explorar la novela, sino también las impresiones que deja de quienes la leen. Así, mientras avanzamos por su trama intensa y profundamente humana, escuchamos la voz de compañeros que analizaron diferentes aspectos de la obra. La historia escrita por César Vallejo en 1923, que nos sitúa en un mundo rural donde los sentimientos se vuelven fuerzas desbordadoras, los celos, la culpa y el rencor empujan a los personajes hacia un destino que parece inevitable. Entre cada reflexión surge la transición suave, como un suspiro que permite asimilar la violencia emocional que envuelve a Balta y Adrián. Los protagonistas, atrapados entre su honor y sus pasiones, cada opinión recogida en estas entrevistas ilumina un ángulo distinto. Algunos destacan la crudeza del entorno andino y otros la fragilidad psicológica de los personajes, y otros la manera en que Vallejo denuncia las sombras de que todos llevamos dentro. Al final comprendemos que Fábula Salvaje no solo es una novela breve, sino una ventana de la complejidad humana revelada a través de sus voces diversas que enriquecen su lectura. ¿Qué representa el caballo en la novela? El caballo simboliza el instinto vital y energía interior y la naturaleza profunda del protagonista Balta. Inspira y representa con esa fuerza auténtica y salvaje y espontánea que forma su parte de identidad, pero con la sociedad, con sus normas y prejuicios y exigencias morales, intenta reprimir y anular. Además, el caballo funciona como metáfora de conflicto interno de Balta. Por otro lado, el deseo de vivir conforme con sus impulsos más genuinos. Por otro lado, la presión por ajustarse a la comunidad considera lo correcto. De este modo, el caballo encaja entre la lucha a la libertad y la restricción, entre lo natural y lo civilizado, y evidencia que el protagonista se debate entre la esencia y las imposiciones externas que busca transformar su forma de ser. ¿Cómo se refleja la tensión entre el instinto y la moral? La tensión entre el instinto y la moral en la obra Fábula Salvaje
y se refleja principalmente en el conflicto que vive Balta Espinar. Por un lado, Vallejo representa el instinto como una amenaza natural, representada simbólicamente por el caballo que emite energía vital, libre y auténtica, que forma parte de la esencia humana, o aunque por otro lado la moral social impone sus propias reglas por culpa de la represión, sobre ello se considera incorrecto. Balta siente deseos, emociones y pulsiones de que son completamente humanos, pero la sociedad lo hace pensar que esas sensaciones son pecaminosas y vergonzosas. Por eso experimenta la culpa, aunque en realidad, como señala el análisis, eso experimenta culpa, aunque en realidad el culpar de sentir, si no es una víctima de un entorno que castiga lo natural. Hola queridos espectadores, en esta oportunidad vamos a entrevistar al ingeniero Arenas y la pregunta es, ¿por qué cree que Vallejo, siendo más conocido como poeta, decidió explorar la narrativa en esta obra? Bueno, para mi parecer, yo creo que la novela le permitía mejor describir los conflictos humanos y sociales que él quería denunciar. Además, Vallejo buscaba nuevas formas de expresar su talento artístico y otras formas para describir los conflictos humanos y sociales que había en la época. Muchas gracias. El autor nos enseña que debemos reconciliarnos con nuestra naturaleza interior para vivir en paz, porque negarla solo nos genera conflicto y sufrimiento, por lo que también nos señala de que nuestras emociones y deseos forman parte de quienes somos, y que si lo ignoramos solo se nos aleja nuestra propia esencia de lo que somos uno mismo. Hoy en día también, ejemplificadamente, dada esa situación, nos sentimos presionados para actuar según lo que otros piensan o lo que esperan de nosotros, aunque de cierta manera también pensamos distinto a ellos, pero al final se trata de reconocer quiénes somos y mantenernos fieles a eso para lograr tranquilidad. Y dado esto, también se genera la siguiente pregunta que se menciona de ¿qué mensaje transmite Vallejo sobre la naturaleza humana? Vallejo plantea de que la naturaleza humana combina lo racional con lo emocional y que no debemos avergonzarnos de lo que sentimos. La dificultad se aparece cuando intentamos ocultarlo o negarlo también. Su mensaje es que cuando aceptamos lo que sentimos, podemos vivir con más calma y estar mejor con nosotros mismos. Y eso nos lleva a la reflexión final planteada en nuestro cierre. Si la magia de alguna manera existiera, pudiera sentarme un minuto con el gran César Vallejo, le haría esta pregunta clave sobre su novela. César, en Fábula Salvaje, la sombra que persigue a Balta es realmente una identidad sobrenatural de la mitología andina o es simplemente la manifestación física de su propia esquizofrenia y celos enfermizos? Y aunque Vallejo ya no está para poder responder, su obra nos grita la respuesta. Es ambas. Vallejo probablemente nos diría que no hay nada más salvaje que la mente humana. La genialidad de esa novela es que no importa si el fantasma es real o no, las consecuencias sí son reales. Vallejo nos enseña que nuestros propios miedos internos son tan peligrosos como cualquier monstruo externo. La sombra somos nosotros cuando dejamos que la desconfianza nos consuma. Vallejo nos recuerda que lo verdaderamente salvaje no es aquello que vemos afuera, en los bosques, en los animales o en el caos del mundo. Lo salvaje, lo innomable, vive dentro de nosotros. Habita en esas emociones que a veces no sabemos nombrar, en los impulsos que intentamos controlar, en los miedos que escondemos y en los deseos que silenciosamente nos guían. Él nos muestra que el ser humano no es solo razón, ni solo conducta perfecta. Somos un equilibrio inestable entre lo que sentimos y lo que pensamos, entre lo que queremos ser y en lo que nos asusta aceptar.
Y en esa dualidad donde realmente nos encontramos, cuando dejamos de negar nuestras sombras, cuando estemos con nuestras fragilidades también cuentan con historias, cuando reconocemos que lo salvaje no es enemigo, sino una parte necesaria para comprendernos. Solo aceptando una mezcla de luz y oscuridad, de calma y tempestad, podemos vivir con un sentido más auténtico. Vallejo nos invita a no temerle a lo que somos por dentro, a reconciliarnos con nuestra humanidad y a descubrir que al abrazar nuestra dualidad encontramos la verdad más profunda de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Fábulas Salvajes, una obra que nos invita a mirar el interior de nuestra propia humanidad, a enfrentarnos con lo más puro y lo más oscuro que habita en nosotros. A través de sus personajes y su lenguaje intenso, Vallejo nos recuerda que el ser humano es una contradicción viva, capaz de ternura y de violencia, de amor y de dolor. Esperamos que este análisis haya despertado en ustedes el deseo de seguir explorando la obra de César Vallejo, un autor que nunca deja de cuestionar la vida, la fe, la existencia y el alma. ¿Te gustaría que hiciéramos un nuevo reportaje sobre otra obra de César Vallejo o quizás sobre otro autor peruano que también haya marcado nuestra literatura? Nos encantaría conocer tu opinión. Y para despedirnos, dejamos resonar unos versos que parecen dialogar con el espíritu de Fábulas Salvajes. Ay, hermanos, muchísimo que hacer. César Vallejo, Poemas Humanos. Porque al final, como Vallejo nos enseña, la lucha por comprender al ser humano en su salvajismo y en su ternura nunca termina.